institucionales para que defendieran sus fincas. Magdalena Medio, Córdoba, Sucre. Sucre es claro, por ejemplo, que los propietarios de la tierra de Sucre llamaron a los paramilitares de Córdoba para que los defendieran de las FARC que estaban allá extorsionándolos y que no los dejaban actuar. Entonces eso empezó así, pero obviamente el proceso mostró, digamos, otras dinámicas que iban mucho más allá de la defensa misma de los intereses de los terratenientes, porque si bien había esa alianza, digamos, del paramilitarismo con los grandes propietarios, inicialmente, después los paramilitares de alguna manera terminaron, digamos, en otras dinámicas con el negocio de la droga. Entonces ya no era tanto defendiendo las fincas de los propietarios, sino defendiendo sus propios negocios y sus propios territorios. Entonces eso, yo diría que el análisis de paramilitarismo, incluso el tema de la FARC, hay que mirarlo como el proceso, cómo esos procesos tienen momentos con unas dinámicas y momentos con otras dinámicas. Y obviamente en el transcurso de todas esas dinámicas pues van apareciendo intereses que son comunes. Cuando inicialmente los paramilitares empiezan interesados por el tema de la tierra como tal, a sacar campesinos, a desalojarlos, a despojarlos, pues lo están haciendo, uno no diría que lo están haciendo en términos de convertirse en terratenientes en ese momento, sino de establecer unos dominios territoriales, y entonces utilizaron la tierra como instrumento de la guerra. Y ahí es donde yo digo que la tierra tuvo un proceso de involución en los derechos de propiedad en las relaciones sociales, porque dejó de cumplir su función social productiva para convertirse en un instrumento de una guerra en ese momento contra las FARC y versión, pero posteriormente en un negocio diferente. Es tan clara esa involución de la propiedad rural que genera el paramilitarismo, que las fincas no son utilizadas solamente para ese propósito, sino que son utilizadas para hacer fosas comunes, para poner crematorios de cadáveres de víctimas, como se anunció en el tiempo la semana pasada, como sitios de tortura, como sitios de realización de negocios espúreos e ilegales. Entonces las fincas dejan de cumplir una función social en manos de los paramilitares, sino que se convierten en otra cosa. Por ello yo creo que hubo una involución en los derechos de propiedad en las relaciones sociales, y el control, digamos, de la población por parte de los paramilitares se hace pues a través de ejércitos. Entonces es como un poquito la idea medieval del gran señor feudal que tiene sus propios ejércitos. Uribe es representante de la clase conservadora terrateniente rural de este país. Uribe no es un representante de las élites urbanas, es un representante de la élite rural atrasada y más conservadora. Por lo tanto, no iba a hacer una cosa distinta que defender esos intereses. Y yo creo que lo que hizo Uribe fue, en el fondo, adecuar una serie de mecanismos para legalizar lo que ilegalmente se había hecho. Porque si uno mira en retrospectiva y por los efectos y la forma como se ha aplicado la Ley de Justicia y Paz del año 75, no ha habido ningún proceso efectivo. Creo que hay uno de judicialización efectiva de un paramilitar por haber sido expropiador de tierras o alguna cosa. En el fondo, todos los paramilitares y todos esos grupos lo que lograron hacer durante el gobierno de Uribe con la Ley de Justicia y Paz fue legalizar toda la propiedad que se habían apropiado ilegalmente
hasta ese momento cuando se da pues, el proceso de desmovilización de muchos de ellos. Y astutamente repartieron la tierra de la cual se habían apropiado en testaferros, y esos testaferros se fueron legalizando a medida que pasó el tiempo, a través de proyectos productivos, a través de inversiones, a través de consolidar unos títulos de propiedad que obtuvieron ilegalmente, o a través de muchos procedimientos, muchos métodos de despojo, y finalmente están ahí. Y ahora la dificultad es probarles la procedencia, digamos, de la legalidad de esos títulos, que es el problema que tiene la ley de restitución. Pero yo creo que el gobierno de Uribe, en el fondo, lo que hizo fue facilitar la legalización del despojo de tierras, y con eso vino toda la política agraria de Uribe, que al mismo tiempo que hizo eso, pues le abrió un gran espacio al desarrollo empresarial. Y algunos de esos empresarios de alguna manera se beneficiaron de esos procesos de acumulación de tierras de una manera no muy santa, e incluso utilizando mecanismos de mercado. Acordémonos que es que el despojo de tierras es un proceso que se hace o de una manera violenta, pues sacando la tierra directamente al campesino directamente de su tierra y diciéndole que desocupe, que se vaya, y usted se apropia de su tierra y después cambia los títulos en las notarías, en las oficinas de registro, usted aparece como propietario, o utilizando mecanismos legales de una manera ilegal, como cuando el INCODER o el INCORA hacían resoluciones de asignación de tierras que se sabía que eran de campesinos, pero que por presiones se los asignaban a un testaferro de un paramilitar a través de vía administrativa, o el otro gran mecanismo de despojo de tierra, que es el mercado. Digamos, ¿cómo funciona ahí el mercado? El mercado es un poco... Tradicionalmente el mercado ha sido un despojador de tierras, digamos vía deudas. Cuando el campesino está endeudado o los bancos le embargan, entonces tiene que entregar la tierra, es una manera de despojarlo. Pero en este proceso muchos empresarios entraron a comprar esas deudas y a facilitarle a los campesinos que estaban endeudados el pago de la deuda, haciendo un negocio con ellos y comprando las tierras a precios bajos. Y yo le resuelvo el problema, yo le pago la deuda y pues yo se la compro por esto, y usted tranquilo, no va a tener problema ya con el banco, pero se va, ¿no? Esa es una manera de despojo. Compras masivas de tierras que se han hecho en Montes de María por empresarios antioqueños, porque se dicen empresarios. Utilizaron mucho ese mecanismo de identificar campesinos endeudados para proponerles negocios de arreglarles su situación con el sector financiero o con el INCORA, porque muchos de los campesinos eran parcelarios del INCORA y estaban endeudados con el INCORA, entonces también le resolvieron el problema. Pero hay otros mecanismos de mercado. Digamos, cuando un empresario sabe, y eso es lo que sucedió en Montes de María, que hay un sector de tierra donde hay una gran cantidad de tierras abandonadas, que se abandonaron durante el conflicto, que estuvieron ahí 10 o 15 años sin utilizarse, que son tierras que ya están abonadas, que han recuperado capa vegetal, que tienen un valor además intrínseco. Entonces deciden comprar esas tierras, aprovechan una oportunidad, pero una oportunidad que tiene un ingrediente, y es que están aprovechando una información privilegiada que tienen, no solamente de cómo esas tierras se han valorizado productivamente, sino del potencial que tienen las tierras hacia el futuro para negocios futuros, sea para producir maderas valiosas, sea porque tienen fuentes de agua, sea porque están ubicadas estratégicamente, sea porque allí se ha anunciado que puede haber depósitos de gas, o sea porque hay unos proyectos petrolíferos en la región, es muy posible que ahí haya petróleo, o sea porque hay posibilidades de desarrollos mineros, etc. Entonces usted aprovecha una información privilegiada y aprovecha la vulnerabilidad de la víctima. Un campesino que se fue
que está en Cartagena, que hace 10 años que abandonó su tierra o que lo sacaron de su tierra, pero la tiene ahí, todavía tiene su título, podría volver, ya no lo hace porque lleva 10 años en Cartagena, ya no le interesa volver. Claro. Entonces usted lo busca y le ofrece un precio y el tipo feliz porque le dan plata y vende su tierra. Ese es un mecanismo de despojo vía mercado porque usted está aprovechando una información privilegiada y el mercado no es suficientemente transparente. Entonces aprovecha su influencia, su poder, su conocimiento y paga un precio que no necesariamente es. Estábamos hablando que todo el despojo que hubo por todos estos distintos mecanismos durante la década pasada de alguna manera se legalizó. Y se legalizó también por una razón muy importante, y es que las instituciones encargadas de administrar el tema de tierras en Colombia, en este caso del INCODER, fueron cooptadas a nivel local y regional por estos grupos armados ilegales y facilitaron los procesos de legalización de tierras. La ley prevé que esas personas tienen que entrar a demostrar que efectivamente obtuvieron esa tierra de una manera legal, sin haber despojado y expropiado a los antecesores propietarios. Que lo más importante es la inversión de la carga de la prueba, que te permite precisamente eso. O sea, usted puede llamar al testaferro que se sospecha que es testaferro y ya ve, señor, vamos a hacer un estudio de los títulos y usted demuéstrame de dónde sacó la plata, por qué la compró, si usted no era agricultor y llegó allí de un momento para otro, aquí los vecinos dicen que nadie lo conocía y usted en un momento apareció como propietario con títulos, y etcétera, etcétera. Aquí hay unos poseedores o unos dueños que antes estaban ahí que dicen que les quitaron sus tierras, en fin, tiene que demostrarlo el victimario. Ese es un proceso, pero también tiene la ley otra previsión frente a estos empresarios que compraron tierras de una manera masiva vía mecanismos de mercado sin utilizar la violencia directa. Pero posiblemente sí utilizando influencias, ciertas presiones, ciertas cosas. Esos empresarios que se supone que algunos de ellos compraron de buena fe, sin saber, por ejemplo, algunos de ellos que esos títulos que compraron tenían líos con poseedores o propietarios anteriores, o que eran tierras de parceleros del INCODER que habían sido asignadas ilegalmente a otra persona y ellos lo compraron suponiendo que eso que a quien le compraron era el verdadero. Bueno, esos que se presume que son compradores de buena fe, el Estado entra a negociar con ellos. Seguramente el Estado, y ahí viene un poco la duda de la capacidad y el poder que tenga el ministerio para decir, no, es que usted, si bien compró de buena fe, yo necesito la tierra para que aquí hay unos campesinos reclamando, yo necesito ubicar a los campesinos y usted tiene que ceder eso y salir y negociemos. Entonces usted pagó tanto, miremos a ver si el precio que pagó era el precio justo. Usted le pagó menos del precio que debía pagarle a los campesinos, entonces usted no me puede cobrar ahora a mí, que yo le tengo que comprar la tierra, el valor comercial actual, sino que le voy a pagar lo que usted le pagó al campesino. Digamos, estoy suponiendo que ese es el proceso de negociación. Entonces, en ambos casos, la ley prevé mecanismos para eso.